Quizás incluso se sorprenda y pueda incluso decir, este no es el Jesús que yo conocí, ¿no? Este no es el Jesús que uno ve en la tele. De alguna manera, este no es el Jesús que incluso todo el mundo pensaba. Ese que simplemente venía y nos hablaba de amor, este viene y nos habla de fuego. Que Él vino a echar fuego en la tierra. Que Él no viene a traer paz incluso, ¿no? Sino disensión. Y Jesús nos está contraponiendo cuando se afirma y cuando afirmamos como creyentes que Cristo es nuestra paz. No, de ninguna manera. Sino que Él está hablando acerca de nuestras vidas y de lo que va a suceder incluso con nosotros. Y posteriormente Jesús termina diciendo, o sea, ustedes salen a mirar el tiempo, ¿no? Si el viento viene del sur, ustedes saben que va a hacer calor. Hipócritas, ¿no? ¿Saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra? No son capaces de distinguir lo que está sucediendo ahora. Entonces, y después incluso hace la afirmación de que hay que cuidarse en el aspecto de los juicios, porque capaz tú seas el culpable de ese juicio en el que estás participando. Y el magistrado, que además en ese tiempo el magistrado era distinto a como lo vemos hoy, ¿no? El magistrado era el alguacil, ¿sí? La forma más similar a como nosotros la podemos conocer, ¿no? El magistrado es como un alguacil. Entonces, el magistrado además se lleva a las dos personas a comparecer en el tribunal. Y cuando se le encuentra a uno culpable, había una regla cultural que no era tan cómoda. Era que la persona, dice el texto, te digo que no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Y eso es porque cuando uno se encontraba culpable y deudor, uno no salía, si uno, por ejemplo, no pagaba la pensión de alimentos, uno no se iba a dormir una semana a la cárcel, ¿no? Durante las noches. No. Uno se quedaba ahí hasta que algún familiar, alguien, viniera y sacara plata de alguna parte y pagara esa pensión. No había forma, no había escapatoria. De hecho, una de las maneras con las cuales se motivaba culturalmente, vuelvo a insistir, esto no es bíblico, sino es algo cultural que sucedía en aquel momento, una de las maneras en que se motivaba a pagar esa deuda era que a la persona se golpeaba. Y entonces así algún familiar acudía, entre comillas, en rescate y cancelaba la deuda de este deudor, ¿no? Entonces por eso Jesús le dice, hey, ojo ahí, ustedes juzgan según su criterio, ustedes creen que hacen justicia, pero cuando vayan al magistrado tengan ojo, no vayan a ser ustedes los deudores, ¿no? Y ojo que si son deudores, ustedes no van a salir de ahí hasta que paguen todo. Entonces, esto es muy distinto a lo que uno conoce, entre comillas, de Jesús, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? No se lo impidan porque de ellos es el reino. Es distinto, de alguna manera, en la parábola, ¿verdad?, de los dos hijos, en donde el padre sale a buscar a su hijo. Uno ve ahí, de alguna u otra manera, a un Dios amoroso que está ahí urgente y preocupado por nosotros. Y no nos imaginamos textos como este. Pero la verdad es que sí, nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Dios no va a responder según nuestra imaginación, sino que Dios va a responder de acuerdo a su criterio. Y en este caso es lo que sucede. Es un Jesús del cual probablemente nuestro mundo, entre comillas,
a veces posmoderno, según lo que le convenga, acepta a Jesús, me cae bien Jesús, ¿verdad? Pero esto de Jesús no está muy bien, ¿no? Probablemente aquí Jesús se equivocó. Y no es así. Jesús de hecho nos comienza hablando que su ministerio de alguna manera, cuando es transmitido a otros, tiene una marca. Y esa marca es el fuego. Cuando el Antiguo Testamento nos habla de fuego, nosotros tenemos una noción muy evangélica de fuego. ¿Por qué lo digo así, muy evangélica, no? Porque para nosotros el fuego es simplemente un elemento consumidor, ¿no? Y no, para el profeta Jeremías y en general para los profetas, cuando ellos hablaban y mencionaban acerca del fuego, tenía que ver con este elemento purificador, por cómo se procesaban los metales, ¿no? Sin el fuego hay un montón de cosas que los metales no terminan formándose ni separando ciertos elementos de otros, ¿no? Y según la cantidad de temperatura. Entonces el fuego tiene que ver con eso. Especialmente en el Antiguo Testamento, en donde el auge del uso de los metales era importantísimo porque comenzaron a surgir los grandes imperios, ¿no? Babilonia, los sirios, todos estos imperios que después el imperio griego mismo, ¿no? Que utilizaron de una manera muy inteligente y desarrollaron de una manera muy inteligente el uso del fuego y el uso de los metales. Es evidente que esto ya se utilizaba mucho antes, ¿no? Pero ahí tiene un auge y por lo tanto calza muy bien esta idea de fuego, no tanto como un elemento consumidor, sino que más como un elemento purificador. Así que no es que Jesús quiere que la tierra esté incendiada, ¿no? Y sea destruida. El Señor quiere que este fuego que Él viene a echar venga a purificar todas las cosas. Y ese fuego también tiene que ver con nuestra vida. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Ese fuego ya comenzó porque Él vino. De alguna u otra manera ese fuego, incluso cada creyente vive con ese elemento interno de fuego porque está en el proceso de la santificación. Está en el proceso de cada día, ojalá, irse alejando del pecado. Cada uno de nosotros vive ese proceso de manera muy distinta a la de otros. Quizás hay alguno que tiene dificultades con el poder, otro puede tener dificultades respecto al dinero, otro puede tener dificultades con respecto al trato de su esposa, otro puede tener dificultades de un sinfín de elementos, ¿no? Y cada uno vive en ese proceso. Y el Señor nos dice que este fuego de alguna manera es la marca del ministerio. Pero al mismo tiempo este fuego nos habla de pasión, de compromiso, de entrega, de devoción. La gente va a tener que tener un fuego en sus entrañas por algo. El fuego de alguna manera es el Espíritu de Dios que se expande y que nos transmite incluso pasión y hambre y sed por la justicia y sed por la santidad
y sed por la devoción al Señor. Así que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Jesús fue un hombre apasionado, fue un hombre lleno de fuego, pero al mismo tiempo fue una persona llena de este elemento reconciliador y purificador que trae el fuego mismo. Así es que su misión era justamente vivir sin pecado y morir en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados para Él glorificar al Padre y Él hacer el bien incluso por nosotros, y de esa manera entonces nosotros pudiésemos ser bautizados después de la resurrección con ese mismo tipo de fuego. Ellos debían esperar después de la resurrección un tiempo para que viniera el Espíritu sobre su pueblo, sobre su iglesia. Así es que Él, después que asciende y que está en los cielos, nos menciona que el Espíritu Santo descendió a su iglesia descansando en cada uno de los creyentes. Y que ese Espíritu descendió como llamas de fuego, ¿no? Así que, ¿cuál es el fuego que de alguna manera arde en nuestro corazón? Es un fuego verdaderamente que está purificando nuestras vidas y que nos está apasionando aún más por Jesús. Porque estar apasionado por Jesús es eso, es la búsqueda de alejarse día tras día del pecado. Estamos entusiasmados con Jesús, estamos entusiasmados con las cosas de Jesús, estamos entusiasmados con lo que Jesús trae hacia nuestras vidas, o en realidad hay una resistencia. Hay una vida de obediencia, devoción, compromiso, seguimiento hacia Jesús. Existe ese tipo de pasión en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay ahí en nuestro corazón? Y Jesús nos dice incluso en el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿no? Está hablando incluso de su sacrificio, de su entrega total. Y entonces si Él va a morir, le dice, ¿ustedes piensan que yo he venido para traer paz a la tierra? No imaginen cosas. No se imaginen más mi reino. Aprendan a vivirlo como es. Y Jesús nos advierte a través de esto que no toda la gente va a responder de manera favorable a esa pasión. De hecho, no es simplemente que gente no va a responder, sino que gente va a rechazar y va a generar división en nuestra vida. Que como estamos dedicados a Jesús, algunos se oponen a Jesús. Que como estamos dedicados a un estilo diferente que honre a Jesús, algunos se oponen a nuestro estilo de vida que honra a Jesús. Pero debes saber que alguien que está apasionado por Jesús experimenta división, experimenta conflicto en su vida, y eso es inevitable. Jesús lo experimentó y Él afirma que usted también lo experimentará. Jesús trae ese conflicto a nuestro corazón. No es de gusto, pero Jesús nos habla con verdad, en realidad, de lo que es. Y Él dice que esto incluso, Jesús no viene y nos dice, no, vas a tener a lo mejor pelea con algún amigo de lejos, con el que tú quizás carreteabas antes y con el que se juntaban a ver mujeres o qué sé yo. No, Jesús viene y nos habla de algo mucho más cercano y mucho más unido. Jesús nos advierte que eso va a suceder incluso en nuestra familia. Porque quizás ese es el conflicto más doloroso que nosotros vivimos. Quizás ese es el conflicto más difícil de nuestra vida.
El conflicto con sus padres, con los hermanos, con los propios hijos. ¿Cuántos de ustedes han encontrado quizás en su vida esa realidad? Yo no sé, yo no conozco sus vidas, yo no conozco a todas sus familias, ¿no? Pero de hecho yo conocí a un amigo que sus papás no le daban permiso para ir a la iglesia, ¿no? Y él se había convertido. Y estoy hablando año 2005, 2006. Y él los domingos no tenía permiso para salir a ninguna parte, porque sabían que los domingos los únicos lados que están abiertos, el 2005, pero no habían los malls que existen hoy día, ¿verdad? Que abren todos los días. Entonces, además yo vivía en Copiapó, en Antofagasta, el mall apareció por ahí, por esos años. Y en Copiapó había un mall. Entonces, no se habría prácticamente en horario de oficina, así que la única cosa abierta de día domingo era la iglesia. De hecho es divertido cuando si mi vecino me ve salir así, vecino va a la iglesia. Chao vecino, nos vemos, gracias por la pregunta, ¿no? Sí. Evidente, hay cosas que son evidentes. Entonces mi amigo le cerraban las puertas de su casa por haberse convertido incluso al cristianismo. Y eso sucede, uno piensa que eso hoy día no sucede con la vida pluralista que hay, pero sucede. Así que yo no sé cómo funciona ahí en tu familia, si de repente incluso en la vida matrimonial, ¿no? Quieren hacer quizás alguna inversión, pero ustedes saben que eso va a perjudicar a otro. Y quizás uno de los dos no es creyente y le importa poco eso, porque prefiere asegurar su futuro. Y uno termina escudándose de que la AFP es tan mala, entonces a mí me están embarrando por un lado, así que yo tengo que arreglármelas por las mías por otro. Las excepciones no hacen reglas. Jesús experimentó estas disensiones, usted también la va a experimentar. Cuanto usted más devoto es, más complicadas van a ser algunas cosas incluso en su familia. Cuanto usted está más cercano quizás a Jesús, ahí quizás radica uno de los problemas más importantes. Quizás incluso en el momento en que usted está haciendo sus devocionales, ¿no? Y viene alguien y lo interrumpe. Y eso suele pasar. Yo tenía una amiga que ella también se convirtió cerca de los 16 años. Y entonces ella en la noche hacía su devocional y su mamá veía hacerla a ella su devocional y entonces la mamá siempre la interrumpía. La mamá la veía a ella orar y entonces su mamá la interrumpía. Y ella siempre discutía con su mamá por lo mismo. ¿Sabes, mamá, que lo único que puede hacer un cristiano que esté haciendo de rodillas es orar, no es estar enfermo de la guata, ¿no? Ella, día tras día, ella oraba a veces en cama, así, en cuclilla, para no quedarse dormida, era una estrategia que ella tenía. Entonces, era la forma de no dormirse en la noche y orar en cama. Entonces, iba la mamá y decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Estás muriendo? No, mamá, estoy llorando. Ya, una vez está bien, ¿no? La mamá entiende. Pero ir a hacer eso siempre, eso es ir a interrumpir ciertos elementos y eso va generando ciertos conflictos en la familia, en el trabajo, con los amigos, ¿no? Así que la intención justamente es, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es tu experiencia real? ¿Cuál ha sido el costo quizás emocional de seguir a Jesús? ¿Estás apasionado? ¿Estás celoso por buscar más de Jesús? ¿Estás hambriento por estar con Jesús? ¿Estás aún más encendido por tener una mejor relación con Cristo? ¿O en realidad estás viviendo en un ostracismo?
Uno puede pasar piola, ¿no? Como creyente y venir el domingo. De hecho, una de las dificultades que muchas veces se presentan, a mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que voy a tu casa, llego el domingo. No hay opción. No hay opción. Después de las 3 de la tarde. ¿Sí? Y eso es verdad. Ustedes pueden decir, oye, pero luego fundamentalista. Es que no es de fundamentalista. Hay domingos en que puede. Ustedes pensarán a veces que en vacaciones uno no va a la iglesia. No, en vacaciones yo voy a la iglesia. No voy a la iglesia en la que trabajo, pero voy a la iglesia, ¿no? Eso es lo que yo quiero también, que de alguna u otra manera mi hijo vaya aprendiendo, ¿no? Y a veces hay gente que se va, entonces buscan otra casa y se va a otro lugar. Y eso hace que uno a veces ya no esté incluido en algunas conversaciones. Eso hace que uno a veces no esté incluido en algunos eventos también. Hay amigos que uno ya termina prácticamente de no ver porque ya no te invitan, porque ya no te juntas a hacer lo mismo que hacías con ellos antes. Se casa quizás uno de ellos, de tus amigos que eran más cercanos quizás en el colegio, pero en realidad ya no hay una relación así, tan unida, ¿no? Porque hacen cosas muy distintas. Y entonces ya no te invitan y vas quedando un poco ahí relegado, ¿no? Y eso puede desanimar nuestra vida. Y sin duda nos desanima. Pero hay creyentes, hermanos, que en otros lugares también, por seguir a Jesús, no se les permite nunca más entrar a sus casas. Que por seguir a Jesús hay una historia que yo conocí hace un tiempo atrás de un joven que salió de su país para estudiar en Europa. Y él se convierte en Europa, él era de Turquía, y sus padres literalmente hicieron un funeral cuando supieron que él se había convertido a Cristo. Ellos hicieron un funeral simbólico porque su hijo ahora estaba muerto. Su hijo estaba muerto para ellos. Ya no iba a ser nunca más su hijo. Esas cosas pasan. Esas cosas siguen pasando. El que no nos pasen a nosotros no significa que esas cosas no estén sucediendo. Esas son personas que nunca más volverán a ver a su familia a menos que se arrepientan y que vuelvan a la fe antigua de sus padres, ¿no? Hay familias que se burlan de otros por alguno haberse convertido a Cristo, ¿no? Y uno deje de burla. Y yo he contado en el colegio, a mí me pasó un montón de veces, que levantaba la mano, el profe hacía una pregunta y ya, aquí el que responde un punto para la prueba, ¿no? Entonces uno entusiasmado y levantaba la mano. Usted no, porque es evangélico, ¿no? Y eso es true story, yo lo viví, no le estoy mintiendo, ¿no? En uno de los mejores colegios que existe municipal en el norte de Chile. Y eso pasa, y eso nos pasaba a varios evangélicos. Incluso a veces el profesor de historia nos trataba de que, no, esto no, porque ellos son evangélicos, así que no lo van a entender, ¿no? Y de alguna manera uno empieza a vivir en un ostracismo, a cerrarse como una ostra, a vivir una religión ahí empaquetada, ¿no?
Buscamos a veces un Cristo que le caiga bien a todo el mundo, para nosotros caerle bien también a todo ese mundo. Y Jesús nos advierte finalmente que es este fuego, esta pasión, va a ser motivo de disensión. Pero no hay nada más glorioso, justamente, que haber sido apartado incluso desde antes de la fundación del mundo por el amor del Padre y haber sido apartado para Él. El que hayamos sido apartados para Él desde antes de la fundación del mundo y que el Señor nos haya mirado con una mirada de misericordia. Eso no tiene precio y no tiene valor, comparado incluso al desprecio que puedan hacer tus padres por tu conversión. Esta palabra no es una palabra desalentadora, sino que debe ser una palabra aleccionadora para nuestras vidas. A contemplar verdaderamente el costo que estamos dispuestos a pagar para mantener una devoción a Cristo. Quizás has estado buscando algún punto donde entrar con el Evangelio a tu familia o a tus amigos y quizás te lo acepten, pero también quizás no. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio, porque esa es la llama que Cristo quiere que cada uno de nosotros viva. En su trabajo, queridos, usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Si va a afirmar la verdad o finalmente la mentira. Yo trabajé en prevención de riesgo, estudié eso, ¿no? Yo no veía los arreglos que se hacían de manera externa, especialmente en las empresas estatales, cuando ocurrían accidentes. Aparecían 3.000 días sin accidente con por lo menos con 500 personas trabajando por turno. Eso es imposible, o sea, nadie se cae, nadie se tropieza, nadie se rompe la cabeza y de repente uno ve a un viejo sangrando ahí. Y no, pero hay cero accidente, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Hasta dónde está dispuesto el fuego que hay ahí en tu corazón, ¿no? Has tratado de encontrar a lo mejor quizás el punto dulce, ¿no? Y el problema es que no estás amoldando a tu vida, sino que finalmente terminas amoldeando a Jesús. Terminas teniendo un molde para Cristo. Cristo, ¿sabes qué? El Cristo de la Biblia parece que no me está calzando. Entonces entra en este molde, por favor. Y el tema es cómo mantenerse quizás incluso apasionado por Cristo. No hay secretos en la Biblia para sentir pasión por Jesús. Debemos comenzar por lo comunitario. Las disciplinas espirituales nos encienden nuestra vida. Nosotros que somos latinos, nosotros pensamos a veces que lo improvisado sale mejor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, no, sé que no hay que planificarse tan para allá porque así siempre ha salido así. ¿Sí? Ese siempre ha salido así es porque 20 veces le ha salido mal, pero igual le gusta hacerlo así. Y no, hay un asunto que se llama las disciplinas espirituales. Y nosotros debemos aprender a ser disciplinados justamente. A tener tiempos de oración. A guardar los días en que nos juntamos en comunidad. A guardar esos días en donde en verdad juntos se aviva esa llama y esa pasión por Cristo. De hecho, los que tienen salamandra han prendido alguna o han encendido alguna vez una fogata, o quizás hayan prendido algún carbón para la parrilla, se van a dar cuenta que incluso hasta para eso hay técnicas. Usted no puede poner el diario encima del carbón, ni puede poner una plancha ahí de cartón, una de diario,
y el carbón encima, porque eso no le va a prender la salamandra ni nada. Usted no puede meter un tronco a la salamandra abajo de 3 papeles de diario. De hecho, lo más probable es que el tronco le salga ahí y le haga saludo, ¿no? ¿Te pasó, Cristóbal, no? Sí. Así que uno tiene que insertar incluso la astilla correcta, las cosas correctas para aprender, formar un conjunto de carbones y se avivan así los carbones y comienza a calentar los troncos y así comienza a mantenerse ese calor. Pero nos gusta improvisar. Y ahí perdimos. Y aquí no hay nada improvisado. Leer la Escritura, orar, reunirse en comunidad con otros hermanos, dar, servir, obedecer. Es simple. Y eso debe ser disciplina en nuestras vidas. Eso debe ser un área de disciplina. Yo sé que no nos gusta. Yo sé que somos latinos. Y que lo que seríamos, a todos nos gustaría que la micro pasara en ciertos horarios ahí. Pero eso es falso. Nosotros llegaríamos pasado esa hora siempre. Vamos a buscar este sistema en el que vivimos. Así es que, queridos, Jesús también nos está hablando no solamente de tener pasión, sino de tener un sentido de urgencia. Todos nosotros tenemos prácticamente smartphone, ¿verdad? Celulares inteligentes. Algunos tienen televisores inteligentes. Ahora aparecieron medidores inteligentes, que esos son más vivos que uno, ¿verdad? Esos son... Hay ampolletas así inteligentes, como uno las utiliza con el celular también. Alarmas inteligentes. Uno es el más pavo de la casa, de repente uno se siente así. Y yo no sé los iPhones, ¿no? Si alguien tiene un iPhone me puede corroborar, pero yo prendo mi smartphone y yo sé al tiro la temperatura y qué sé yo, que va a llover o que no va a llover, ¿no? Uno ve el pronóstico ahí. Antes terminaban las noticias y yo no estaba ahí atento a la tele. Hoy día ya no importa, ¿no? Hoy día uno ve aquí y uno ya sabe más o menos qué va a hacer, qué se va a poner. Más encima que de repente en la televisión explican cosas que a uno no le interesa, ¿no? Uno quiere saber si va a estar frío o va a ser frío o no, para ver qué se pone, ¿no? Entonces, acá Jesús utiliza esta idea desde antes que existiera el smartphone, desde antes que existieran los meteorólogos profesionales y los instrumentos de meteorología. Desde antes nosotros ya estábamos preocupados por el tiempo, por el clima. La humanidad ya se preocupaba por eso. Jesús dice, cuando ven la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. El otro día había sol y de repente se nubló así, súper oscuro, ¿no? Y yo la achunté, yo me sentí como Iván Torres. Entonces mi señora se puso a lavar, yo le dije, va a llover. 5 minutos, va a llover. Llovió. Incluso se deschorrió mi casa. Algunos vieron el video, otros no. Pero, bueno. Y la verdad es que, y cuando el viento soplaba del sur, ustedes dicen, hará calor, y lo hacen.
Versículo 56, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguí este tiempo? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué todo el mundo quiere saber del clima? ¿Por qué la gente quiere saber del clima? En ese tiempo miraban el viento y miraban las nubes y era su versión de la aplicación, ¿no? Están tratando de averiguar cómo va a ser el clima. ¿Por qué? Porque quieres prepararte para mañana. Porque quieres prepararte para el futuro. Y lo que dice Jesús es que algunos de nosotros estamos obsesivamente interesados en anticipar el clima y en preparar nuestro futuro, pero no estamos preparados para la eternidad, porque no sabemos distinguir verdaderamente lo que es el futuro. ¿Sabe por qué no sabemos distinguir lo que es el futuro? Porque no sabemos distinguir el presente. ¿Por qué no anhelamos la venida de Jesús? Porque a veces no anhelamos y no adoramos verdaderamente al Jesús resucitado. Quizás si yo le pregunto, ¿usted va al cielo o al infierno? Quizás usted va a decir, no lo sé. Pero usted sabe cuál va a ser la temperatura de mañana si abre su smartphone. Está bien saber cuál va a ser la temperatura de mañana, pero ese no es el futuro más importante para el cual hay que prepararse. Querido, el cielo y el infierno es algo real, es algo verdadero, la Biblia lo declara así. Usted morirá y vivirá para siempre en alguna parte. Pero para ese momento entonces va a necesitar estar preparado para la eternidad. Tenemos muchas conversaciones acerca del clima. A veces nos saludamos y decimos, oye, este lado aquí, ¿no? Oye, que está nublado. Cuando uno llega a la casa y está almorzando, no sabe qué decir. Estaba mojado afuera, estaba húmedo. Tenemos que aprender a no desviar la atención y aprender a planificar incluso a largo plazo para el futuro eterno. Algunos de nosotros revisamos más el smartphone que nuestro corazón. Algunos de nosotros revisamos más el teléfono en el día que cómo está el fuego por el Señor. Algunos de nosotros estamos preparados para la temperatura, con el vestuario, quizás con una calefacción nueva en el hogar, pero no estamos preparados para presentarnos delante del Señor y rendir cuentas y vivir con Él para siempre en ese lugar. Así que lo que Jesús está diciéndonos es que si estás tratando de averiguar el clima, ¿para qué usar mañana? No pases por alto la eternidad. No pases por alto el verdadero mañana. No pases por alto el para siempre. No se demore, querido. No se demore. No esté más preocupado por el tiempo que por su eternidad. La verdad es dura y triste al mismo tiempo, pero también dulce y muchas veces agraz. La Biblia nos habla de juicio. La Biblia nos habla de gozo. La Biblia nos habla de eternidad. Y la Biblia también nos dice que el pago por el pecado es la muerte. Es por eso que todos morimos. Es por eso que todos nosotros tenemos certeza de que vamos a morir. Todos nos vamos a presentar delante del Señor. Yo no conozco tu vida si
si por primera vez estás escuchando un mensaje cristiano o no, pero es tiempo de rendir tu vida delante del Señor. Todos somos culpables de pecar y de darle espalda al Señor. Lo hemos hecho. Quiero que incluso emocionalmente usted sienta esa carga de esa realidad. De que la paga del pecado es la muerte y que todos nosotros, usted y yo, vamos a morir. Porque hemos pecado. Y lo que Jesús está diciendo es que si nos hemos preparado para el clima, entonces debemos prepararnos para la eternidad. Si hace frío o calor mañana no es tan importante si usted va a estar delante de la presencia de Dios o en el infierno para siempre. Así que prepárese para ese día. Pongámoslo de esta manera, quizá usted cometió un crimen atroz y usted contrató al mejor abogado que puede existir. Y se junta con el abogado y el abogado le dice, eres culpable, todo el mundo lo sabe. Te estás condenado, yo quiero ser tu abogado, pero ten certeza que eres culpable. Yo no te puedo defender para que no seas condenado. No hay forma de ver que tú no seas el culpable. Están tus huellas ahí, está tu ADN ahí, está la fotografía, la cámara de seguridad. Todo nos dice que tú eres culpable. Nada que podamos presentar en el juicio va a cambiar eso. Jesús te está motivando y está poniendo en tu corazón hoy día, a través de esta lectura, que tú tengas ese sentido de urgencia. Esto es para hoy, esto no es para mañana. Usted puede pensar, lo que está diciendo este gallo no tiene sentido. Bueno, entonces Jesús tampoco, querido. Pero hay una palabra en la Biblia que nos explica otro tipo de acción que hace Dios, y eso se llama gracia. Suena hermoso y es verdadero. Porque Cristo lo que hace es morir por nuestros pecados y resucitar como nuestro Salvador. Y Él entonces incluso nos persigue a nosotros como amigos, cancelando esa deuda, cuando todo apuntaba a que nosotros éramos culpables. Y Él entonces nos promete una vida y una eternidad con Él. Querido, ¿qué pasa si un día a usted su mamá le muestra un DVD de sus días cuando era joven? Yo estoy seguro que a usted le va a gustar editar antes de mostrarlo a la familia, ¿no? Antes de mostrarlo a su novio. Que su mamá llegue y le diga a su novio, ¿no? Voy a inventar, ¿no? José, mira, encontré este DVD de la Daniela, en el cual estaba en los cumpleaños de los 6, de los 7, de los 8, y le grabé hasta los 25 años, y Daniela ahí sorprendida y avergonzada, y mamá, por favor no, o sea, hay cosas que quiero eliminar, recortar, y eso lo haríamos, y yo estoy seguro que todos haríamos eso, ¿sí? Todos haríamos eso. Uno preferiría decir, mamá, a ver, ¿sabes que ese video no lo he visto? Déjame verlo yo. Y entonces uno empieza a recortar y de pasadita quebra quizás el DVD, qué sé yo. Mamá, se quemó, explotó. Bien, todas esas cosas que no nos gustan de nuestra vida, eso es lo que la Biblia de alguna manera nos llama pecado, porque nosotros tenemos conciencia, aunque usted no sea creyente, la ley de Dios está escrita en el corazón de cada uno de los hombres. Hay cosas de las cuales usted sí se avergüenza. Quiero decirle una cosa. Todas esas cosas que usted quería eliminar, todos esos momentos que quería sacar de ese DVD, Jesús los elimina. Cancela esa vergüenza. Él resucitó para eso.
para darnos una vida abundante. Algunos de ustedes quizás sientan que no hay un sentido de urgencia, pero la verdad es que tiene que resolverlo, porque sí hay un sentido de urgencia. Eso demuestra simplemente que no estamos preparados para estar delante de Jesús. Así que cuanto antes debes resolver tu vida ahí delante del Señor, entregar tu corazón, para que la deuda sea pagada ahí por Cristo. Y eso es lo que se llama gracia. Quizá usted nunca ha confesado su pecado y nunca se ha arrepentido. Y quizás nunca se lo ha dado a Jesús. Pero yo le digo esto, no se demore más. Él está dispuesto a estar con su vida, a habitar en su corazón, a hacer morada en usted. Hoy mismo, no mañana. Entregue su pecado, su vida, su corazón al Señor. Y quizá usted no sabe cómo hacerlo. Pero hay una cosa que la Biblia nos presenta y se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento consta de 3 cosas. De confesión, abrir el corazón. ¿Sabes qué, Señor? Yo me avergüenzo incluso de mí mismo en tal y en tal y en tal cosa. Yo hoy día estoy arrepentido y me entrego delante de ti. Tú eres el Señor de todo cuanto existe. Yo he pecado contra ti. No soy ejemplo de vida para nadie, pero Jesús es el mejor ejemplo para mí. Confesar, abrir la boca, abrir el corazón, abrir la mente. Porque no hay pecado tan grande que sea más grande que la cruz de Jesús. El verdadero arrepentimiento también tiene contrición, en donde tus emociones son expresadas. Quizás usted puede reconocer su pecado y puede decir, ¿sabes, Jesús? Sí, yo pequé contra ti, lo siento. Odio decirte esto, pero sí, pequé. Me gustaría irme al cielo. Me gustaría estar con Jesús, compartir su eternidad. Gracias, Jesús, nos vemos. No, contrición, emoción, su expresión de su corazón. Jesús no se avergüenza si usted llora. Jesús no se avergüenza si usted está de guata en el suelo anhelando que Jesús sea el Señor de su vida. Contrición. Es casi como vomitar nuestra emoción delante del Señor. Imagínese si usted verdaderamente en algún momento ha estado arrepentido y la otra persona no la puede oír. Pero usted llora de tal manera y tiene una expresión en su rostro, en su cuerpo, que manifiesta que ya está, que es suficiente. Que es fácil darse cuenta que está arrepentida solo con verla. Eso es contrición. Eso es emoción y eso es expresión. Eso es arrepentimiento también. Y el cambio. Jesús quiere que Él sea el tesoro más preciado de toda su vida. Y que usted ya no persiga otras cosas. Tomar mejores decisiones. Esforzarse quizás en la lectura de la Biblia, ¿no? Esforzarse en aprender a orar. Eso es lo que hace un verdadero arrepentido. Esforzarse en ir a la iglesia, en cambiar ese hábito de quizás de descansar todo el día domingo y ver televisión y gastarse los gigas por estar ahí en Netflix. El verdadero arrepentimiento trae eso, confesión, contrición
y cambio. Ese es el don del arrepentimiento. Y usted puede. Usted puede arrepentirse porque Jesús murió por usted. Jesús murió para dar vida, una vida real, verdadera, en abundancia. Así es que, querido, no se prepare para saber cómo tiene que arreglar la casa para el invierno. No se prepare para saber cómo debe vestirse para mañana. Verdaderamente ocúpese por la eternidad. Eso es real. Eso es verdadero. Eso es lo que la Biblia nos dice. En eso creemos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y a los que ya hemos conocido a Jesús, que de alguna u otra manera esta palabra nos motive para ser aún más perseverantes en buscar su rostro, en caminar junto a Él, en no estar tan preocupados del clima, sino en estar más preocupados por la eternidad, en que en verdad nuestro corazón pueda volver a aprenderse, a sentir ese fuego y a vivirlo, a experimentarlo.